Hola, bienvenido a nuestro canal. Disfruta esta historia. El sonido del papel golpeando la mesa no fue fuerte, pero algo dentro de mí se quebró igual. No por sorpresa, por confirmación. Tienes 24 horas para salir de mi casa. Lo dijo despacio, saboreando cada palabra, como si hubiera esperado ese momento durante meses, tal vez años. Su voz llenó la cocina amplia, brillante, perfectamente ordenada. La misma cocina donde yo había pasado media vida intentando sostener algo que ya llevaba tiempo muerto. No respondí de inmediato. Observé sus manos apoyadas sobre la mesa de nogal. Reconocería esas manos entre mil, elegantes, seguras, acostumbradas a firmar contratos, a señalar órdenes, a decidir destinos ajenos, manos que jamás aprendieron a pedir. Él esperaba lágrimas, esperaba que me rompiera. Se equivocó completamente. Sonreí. No fue una sonrisa desafiante ni irónica. Fue suave, serena, tan tranquila que lo desconcertó. Lo vi en sus ojos, ese pequeño temblor de inseguridad que aparecía siempre que algo escapaba de su control. ¿Eso es todo?, pregunté. Frunció el ceño. No estás entendiendo la situación, Clara. Oh, sí. La entendía perfectamente. Había entendido todo mucho antes que él. Explícame entonces, dije, cruzando las manos sobre la mesa. Se irguió, adoptando su postura favorita, la del hombre exitoso explicándole la realidad a alguien inferior. Nos divorciamos. Hoy firmas. Mañana te vas. Daniela se muda aquí. Ahí estaba, el nombre que llevaba meses flotando entre nosotros sin pronunciarse. Daniela, la mujer joven, impecable, siempre vestida como revista de lujo, la que reía demasiado fuerte cuando él hablaba en reuniones, la que fingía admiración con una precisión casi profesional. Recordé la primera vez que la vi, cena empresarial. Yo llevaba un vestido sencillo azul marino. Ella apareció con brillo en la piel, perfume invasivo y una mirada calculadora. No miraba a mi esposo como se mira a un hombre. Lo miraba como se mira una puerta abierta. Volví al presente. «Tiene sentido», respondí con calma. Él parpadeó. No esperaba aceptación. Esperaba resistencia para poder sentirse justificado. Caminó por la cocina como dueño absoluto del mundo. Tocó la encimera. Abrió el refrigerador. Revisó distraídamente una botella de vino. Ese gesto, siempre ese gesto, como si cada objeto confirmara su dominio. «Yo construí todo esto», dijo finalmente. «Es justo que continúe con alguien que esté a mi nivel». Miré alrededor. La luz del mediodía atravesaba los ventanales que yo había insistido en instalar años atrás. Las cortinas color marfil que mi madre había elegido. El piso de madera que pagué con una inversión silenciosa que él jamás preguntó de dónde provenía. Mi nivel. Sonreí otra vez. Claro. Empujó los documentos hacia mí. Firma y evitamos problemas. Seré generoso. Generoso. Abrí la carpeta. Las páginas estaban llenas de lenguaje legal frío. Renuncia a propiedades. Renuncia a participación empresarial. Renuncia a derechos financieros. Renuncia a una vida. Lo más curioso era que ni siquiera había maldad real detrás. Solo arrogancia. Él estaba absolutamente convencido de que aquello era justo, porque durante años creyó la historia que él mismo inventó. El hombre brillante que levantó su imperio mientras su esposa se dedicaba a cosas pequeñas. Las plantas, la casa, la familia, las cosas invisibles. Siempre fuiste cómoda con poco, continuó. Nunca tuviste ambición. Levanté la vista. ¿Ambición? Sí. Nunca quisiste competir conmigo. Una risa suave escapó de mis labios. Competir. Nunca comprendió que yo había dejado de competir el día que decidí proteger algo más grande que su ego. El día que mis padres murieron. El día que heredé responsabilidades que él jamás llegó a conocer. Tal vez, respondí. Su teléfono vibró. Lo miró
y sonrió con esa expresión juvenil que ya no le pertenecía. Daniela. Podía imaginarla esperando instrucciones, soñando con armarios nuevos y viajes exóticos. Él guardó el teléfono rápidamente. No hagas esto difícil, Clara. Sé adulta. Adulta. Pensé en las noches cuidando a su padre enfermo mientras él viajaba por negocios. Pensé en las reuniones familiares donde yo suavizaba conflictos para que su imagen permaneciera intacta. Pensé en los cumpleaños olvidados, en las promesas postergadas, en las veces que redujo mi opinión a un gesto condescendiente. Había sido adulta durante 30 años. Perfecto, dije finalmente. 24 horas es suficiente. Se detuvo. Lo desconcerté otra vez. ¿No vas a discutir? Negué con la cabeza. No, no entendía. Necesitaba que yo sufriera para sentirse correcto. Pero el sufrimiento había terminado mucho antes. Se levantó. Saldré un rato. Cuando vuelva quiero tus cosas listas. Caminó hacia la puerta principal. Antes de salir añadió, y por favor, nada de escenas. La puerta se cerró. El silencio llegó lentamente, como una marea. Esperé. Escuché el motor del auto alejándose por la calle privada. Conté mentalmente hasta que desapareció el sonido. Entonces respiré profundamente. No lloré. Nunca lloré ese día. Porque la tristeza verdadera no grita. Se vuelve decisión. Caminé hacia el estudio pequeño del fondo del pasillo. Él lo llamaba mi espacio de manualidades. Nunca mostró interés real por lo que hacía allí. Ese desinterés había sido mi mayor protección. Abrí el cajón inferior. La llave seguía exactamente donde debía. Dentro estaba la carpeta gris. Pesaba más de lo que parecía. Años de paciencia, años de silencio, años observando sin reaccionar. La abrí lentamente. Contratos notariales, participaciones accionarias, fideicomisos familiares, estados financieros. Mi nombre aparecía una y otra vez. Propietaria, beneficiaria, presidenta. Palabras que él jamás había leído. Tomé el teléfono. Marqué el primer número. Contestaron inmediatamente. Buenas tardes, Clara. La voz de Martín siempre transmitía calma absoluta. Mi abogado desde hacía más de una década. El único que conocía toda la historia. Ya ocurrió, dije. Silencio breve. ¿Está segura? Miré la fotografía de mis padres sobre el escritorio. Sí. Activamos todo. Entendido. Procedemos según el protocolo acordado. Colgué. No hubo dramatismo. Los grandes cambios rara vez lo tienen. Marqué el segundo número. Autorizo ejecución completa, dije. Hoy. La respuesta fue profesional y tranquila. Las transferencias comenzarán en minutos. Sentí algo extraño en el pecho. No era rabia. Era alivio. Como si finalmente pudiera dejar de contener la respiración después de años bajo el agua. Subí al dormitorio. El armario estaba lleno de ropa cara que él había insistido en comprar para eventos sociales. Vestidos que apenas usé. Tacones incómodos. Joyas elegidas para complementar su imagen pública. No tomé casi nada. Una maleta pequeña bastó. Ropa cómoda. Un suéter heredado de mi madre. Un cuaderno viejo donde anotaba decisiones importantes desde joven. Mientras doblaba una blusa recordé la noche en que descubrí la infidelidad. No hubo gritos, solo un mensaje en la pantalla de su teléfono. No puedo esperar a que sea nuestra casa. Nuestra casa. Esa noche no desperté a nadie. No confronté. No imploré. Llamé a Martín. Quiero entender exactamente qué poseo, le dije. Y entonces comenzó todo. Durante meses revisamos documentos antiguos, herencias familiares, inversiones hechas con dinero que provenía de mis padres, empresas creadas discretamente bajo estructuras legales que él jamás cuestionó porque confiaba ciegamente en su propia superioridad. Nunca leyó nada. Nunca preguntó. Firmaba. Sonreí al recordar la primera vez que Martín me dijo, «Clara, técnicamente, casi todo está a su nombre.
Ese día comprendí algo devastador. No solo me había subestimado como mujer, había construido su vida sobre una ilusión. El teléfono vibró. Operación completada. Primera transferencia ejecutada. Las cuentas principales comenzaban a moverse. Bajé nuevamente al salón. La casa parecía distinta, no porque hubiera cambiado, sino porque por primera vez la veía sin intentar agradarle a nadie. Toqué el respaldo del sofá, elegido por mí, pagado por mí, registrado legalmente bajo una sociedad que él creía secundaria. Sonreí apenas. El teléfono volvió a sonar. Las cuentas corporativas entrarán en revisión dentro de 1 hora, informó Martín. Perfecto. Salí al jardín. Regué las plantas con calma. Las hojas brillaban bajo el sol de la tarde. Recordé cada comentario suyo burlándose de mi dedicación al jardín. Nunca entenderé cómo puedes perder tiempo en eso. Las plantas crecían porque alguien las cuidaba sin reconocimiento, exactamente como muchas mujeres de mi generación. Vecinos pasaron saludando. Respondí con normalidad. Nadie sospechaba que el mundo dentro de esa casa estaba cambiando irreversiblemente. El teléfono vibró otra vez. Notificación bancaria. Otra transferencia completada. Luego otra. Y otra. No era robo. Era simplemente regresar cada cosa a su verdadero lugar. Entré nuevamente a la casa y caminé lentamente por cada habitación. No para despedirme, para recordar. El comedor donde celebramos ascensos, la sala donde fingimos felicidad frente a invitados, el despacho donde él repetía que todo lo había conseguido solo. Me detuve frente al gran retrato familiar. 3 décadas condensadas en una sonrisa. No odiaba a ese hombre. Eso fue lo más difícil de aceptar. Simplemente dejó de verme. Y cuando alguien deja de verte durante demasiado tiempo, desapareces para él. Pero no para ti, misma. El teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. Clara, soy el contador de la empresa, dijo una voz nerviosa. Estamos teniendo problemas con las autorizaciones bancarias. Miré el reloj. Sonreí suavemente. Sí, respondí. Es normal. El señor Esteban no puede acceder a ciertas cuentas. Lo sé. Colgué. El efecto dominó acababa de empezar. Regresé al estudio y cerré la carpeta con cuidado. Le quedaban menos de 24 horas creyendo que ganaba. Menos de 24 horas antes de descubrir que el suelo bajo sus pies nunca había sido suyo. Me senté frente a la ventana. La tarde caía lentamente. Por primera vez en años no sentía miedo, solo una paz firme, silenciosa. La paz de quien ya no necesita demostrar nada. La paz de quien esperó el momento exacto, y apenas habíamos comenzado. No dormí esa noche. No por ansiedad, por claridad. Cuando una vida termina, el cuerpo lo sabe antes que la mente. Caminé por la casa, mientras la oscuridad avanzaba lentamente sobre los ventanales. Cada paso resonaba distinto, como si el lugar mismo estuviera soltando una tensión acumulada durante años. A las 3 de la madrugada llegó el primer mensaje de Martín. Bloqueo preventivo activado. Lo leí sin emoción visible, pero sentí algo profundo acomodarse dentro de mí. No era triunfo, era orden, como si finalmente todo estuviera regresando al lugar correcto después de demasiado tiempo torcido. Preparé café, el mismo ritual de siempre. Agua caliente, molienda lenta, silencio absoluto. Durante décadas había comenzado mis días así mientras él dormía o viajaba, o hablaba por teléfono sobre negocios que, irónicamente, jamás habían sido completamente suyos. Recordé una conversación antigua, un domingo cualquiera. Él había dicho frente a amigos: Clara nunca se interesó por el dinero. Yo soy el cerebro financiero de la familia. Todos rieron con complicidad. Yo también. Porque en 1900, en ese momento entendí algo fundamental. Nadie investiga aquello que cree comprender. El teléfono vibró nuevamente. Transferencias internacionales completadas. Respiré hondo.
La primera fase estaba terminada. Las inversiones familiares quedaban protegidas. Las cuentas operativas ahora respondían únicamente a autorizaciones que él no poseía. No era un movimiento impulsivo. Había sido diseñado durante meses, verificado por especialistas, revisado cláusula por cláusula. No era una reacción al divorcio. Era una consecuencia inevitable. Amaneció lentamente. La casa adquirió ese tono dorado que siempre me había gustado. Durante años creí que amaba esa luz por nostalgia. Esa mañana comprendí que la amaba porque anunciaba comienzos. Subí al dormitorio y terminé de cerrar la maleta. No sentía prisa. Nunca más volvería a sentirla. A las 8 en punto escuché el sonido del portón automático abriéndose. Había regresado antes de lo esperado. Me quedé quieta en el pasillo mientras sus pasos entraban con energía excesiva, casi eufórica. «Clara», llamó desde la entrada. «¿Ya empezaste a empacar?» Su tono era ligero, victorioso. No respondí enseguida. Bajé las escaleras con calma. Lo encontré revisando mensajes en el teléfono, sonriendo. Traía café para llevar y una bolsa de panadería fina. Un gesto curioso, como si quisiera demostrar que podía ser amable ahora que había tomado el control definitivo. «Buenos días», dije. Me observó brevemente. «Espero que estés siendo razonable». Asentí. Siempre lo he sido. Dejó las cosas sobre la mesa y comenzó a caminar por la sala, hablando sin mirarme realmente. «Anoche hablé con Daniela. Está emocionada. Esta casa necesitaba energía nueva. Energía nueva». Miré las paredes donde aún colgaban fotografías familiares. Nuestros aniversarios, viajes, cumpleaños de sobrinos. La historia que él acababa de declarar obsoleta con una frase casual. «Me alegra», respondí. Se detuvo, otra vez desconcertado. «¿No vas a preguntar nada?» ¿Qué debería preguntar? No supo responder, porque el guión que esperaba exigía dolor, y yo ya no estaba interpretándolo. Su teléfono sonó. Contestó con rapidez. «Sí». «¿Qué pasa?» Su expresión cambió apenas. Un leve fruncir de ceño. «Debe ser un error. Intenta otra vez». Pausa. «No, imposible. Yo autorizo todo ahí». Silencio más largo. Lo observé mientras la seguridad comenzaba a resquebrajarse apenas perceptiblemente. «Revísalo luego», dijo finalmente. «Estoy ocupado». Colgó y dejó el teléfono sobre la mesa con fastidio. «Problemas técnicos», explicó. «Los bancos últimamente son un desastre». Asentí suavemente. «Sí, suele pasar». No me miró cuando habló de nuevo. «Vendrá gente esta tarde para revisar algunos cambios en la casa». «¿Cambios?» «Decoración. Daniela quiere modernizar algunos espacios». Sentí una punzada, leve, no de celos, de cierre. Ese hombre ya estaba viviendo una vida imaginaria construida sobre certezas que empezaban a desmoronarse sin que él lo supiera. El teléfono volvió a sonar. Otra llamada. Esta vez contestó más impaciente. «¿Ahora qué?» Escuché solo fragmentos. «Cuenta suspendida. Verificación requerida. Firma adicional». Su mandíbula se tensó. «Hablaré con ustedes luego», dijo cortando abruptamente. Me miró por primera vez con atención real. «¿Tocaste algo de las cuentas?» Negué con calma. «No tengo acceso a tus cuentas, ¿recuerdas?» Él mismo había repetido esa idea durante años. Asintió, tranquilizándose. «Claro, debe ser auditoría interna». Se sirvió café intentando recuperar autoridad, pero la grieta ya estaba abierta. Subí nuevamente al estudio y cerré la puerta. Marqué a Martín. Comenzaron las llamadas. Le informé. «Era esperado», respondió. «El bloqueo parcial está generando revisiones automáticas». «¿Todo bajo control?» «Totalmente. Él aún cree que son fallos administrativos». Sonreí levemente. «Lo cree todo». Colgué. Abrí el ordenador portátil oculto en el escritorio. Ingresé con mis credenciales reales, las que nunca había usado frente a él.
Pantallas financieras aparecieron una tras otra. Empresas, fondos, propiedades, todo alineándose según lo previsto. Recordé a mi padre enseñándome contabilidad cuando era joven. Quien entiende el flujo del dinero entiende el poder, decía. Nunca pensé que esa enseñanza terminaría salvándome emocionalmente décadas después. El teléfono vibró. Mensaje de una antigua empleada de la compañía. Señora Clara, están preguntando por usted en dirección. Le respondí solo. Todo está bien. Continúe como acordamos. Porque sí, habíamos acordado. Durante meses reconstruí discretamente las lealtades dentro de la empresa. Personas que sabían quién había sostenido realmente los momentos críticos. Empleados que recordaban quién pagó salarios cuando él estaba ausente negociando expansiones arriesgadas. La lealtad rara vez pertenece al más ruidoso. Pertenece a quien cuida. Bajé nuevamente. Lo encontré caminando de un lado a otro. Esto es ridículo, murmuraba. 3 tarjetas rechazadas en la misma mañana. Levantó la mirada hacia mí. ¿Te imaginas? En el restaurante tuve que pagar en efectivo. Qué incómodo, respondí. No detectó nada extraño. Nunca detectaba lo esencial. Irónicamente ocurre justo cuando estoy reorganizando todo. Continuó. Mala suerte. Asentí. Sí, mala suerte. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no contestó. Lo miró como si fuera un enemigo. Hoy mismo arreglo esto, dijo. Nadie bloquea mis cuentas. Se dirigió hacia el despacho principal, el que siempre consideró su territorio exclusivo. Observé cómo cerraba la puerta con decisión. Un minuto después, la abrió nuevamente. ¿Sabes la contraseña del sistema de seguridad? Preguntó. La cambié hace meses por recomendación técnica. Respondí con naturalidad. Está en los documentos de mantenimiento. No recordó haberlos leído. Nunca leía nada doméstico. Asintió distraído y volvió a encerrarse. Mi teléfono vibró casi inmediatamente. Mensaje de Martín. Primeras restricciones visibles confirmadas. Miré por la ventana. El jardín seguía tranquilo. Los vecinos paseaban perros. La vida exterior permanecía idéntica. Pero dentro de esa casa comenzaba el verdadero derrumbe. No con explosiones, con pequeños detalles imposibles de ignorar. Un acceso denegado, una firma faltante, una autorización inexistente. El sonido de la puerta del despacho abrió bruscamente. Salió con el rostro tenso. Esto es absurdo, dijo. El banco exige validación del accionista principal. Lo miré con calma. ¿Y no eres tú? Soltó una risa breve, molesta. Por supuesto que sí. Silencio. Por primera vez dudó. Solo un segundo. Pero lo vi. Ese instante mínimo donde la certeza absoluta empieza a tambalearse. Se pasó la mano por el cabello. Resolveré esto en la oficina. Tomó las llaves del auto. Antes de salir me observó nuevamente, evaluándome. Tal vez buscando una reacción tardía. Tal vez esperando encontrar miedo. No encontró nada. Espero que cuando vuelva ya no estés aquí, dijo finalmente. Sonreí con suavidad. Todo a su tiempo. La puerta se cerró otra vez. El sonido del motor desapareció. Respiré profundamente. La segunda fase estaba en marcha. Y por primera vez en décadas sentí algo que casi había olvidado. Libertad. Pero aún faltaba mucho. Porque el verdadero golpe no sería financiero. Sería la verdad. Y esa todavía no había sido revelada. El silencio volvió a instalarse en la casa después de que su auto desapareció, al final de la avenida privada. Permanecí unos segundos junto a la puerta, escuchando el eco lejano del motor hasta que ya no quedó nada. Ni ruido, ni presencia. Solo yo. Durante años había confundido la tranquilidad con soledad. Esa mañana descubrí que eran cosas completamente distintas. La tranquilidad no pesa. La soledad sí. Caminé lentamente hacia la cocina y recogí las tazas que había dejado sobre la mesa. Gestos automáticos.
aprendidos después de décadas organizando una vida compartida, donde cada detalle invisible recaía sobre mí. Mientras lavaba los platos, recordé algo que mi madre solía decir: las mujeres sostienen estructuras que nadie ve, hasta que dejan de hacerlo. Cerré el grifo. Exactamente eso estaba ocurriendo. El teléfono vibró. Martín. «Buenos días, Clara», dijo con su tono habitual, profesional pero cálido. Él llegó a la oficina hace 10 minutos. No pregunté cómo lo sabía. Martín nunca dejaba cabos sueltos. ¿Reacción?, pregunté. Confusión primero. Ahora, irritación. El departamento financiero acaba de informarle que varias autorizaciones requieren validación de la accionista mayoritaria. Guardé silencio. Ese término siempre me resultaba extraño aplicado a mí misma. Accionista mayoritaria. Durante años había ocultado esa verdad incluso de mi propia identidad cotidiana. ¿Pidió mi nombre?, pregunté. Aún no. Cree que es un error administrativo. Sonreí suavemente. Claro que lo creía. El orgullo rara vez permite aceptar explicaciones simples cuando amenazan la propia imagen. Continuemos según lo planeado, dije. Todo sigue el cronograma. Colgué. Subí al estudio y abrí nuevamente la carpeta gris. No necesitaba revisarla. Conocía cada documento casi de memoria. Pero tocar el papel me ayudaba a mantener los pies en la realidad. Ahí estaba la escritura original de la primera inversión familiar, firmada años antes de nuestro matrimonio. Mi padre había insistido en algo que entonces me pareció exagerado. Protege siempre tu independencia, incluso dentro del amor. Yo había creído que hablaba desde la desconfianza. Ahora entendía que hablaba desde la experiencia. El teléfono vibró otra vez. Mensaje de Laura, la asistente administrativa más antigua de la empresa. Señora Clara, el señor Esteban está muy alterado. Pregunta quién autorizó los cambios. Respondí. Mantenga la calma. Nadie discuta. Solo sigan los protocolos. Sabía exactamente cómo se estaba desarrollando la escena. Él caminando por la oficina, elevando la voz, exigiendo respuestas inmediatas, esperando que alguien solucionara el problema porque siempre había funcionado así. Pero esta vez el problema no era técnico, era estructural. Bajé al jardín con una taza de té. El sol ya estaba alto y las bugambilias proyectaban sombras suaves sobre el suelo. Recordé cuando compramos esa casa. Él hablaba de prestigio. Yo pensaba en estabilidad. Nunca fue la misma conversación. El teléfono sonó nuevamente. Número desconocido. ¿Señora Clara?, preguntó una voz masculina nerviosa. Habla Rodrigo, del Banco Corporativo. Sí, Rodrigo. El señor Esteban solicita acceso urgente a las cuentas estratégicas. Dice que debe tratarse de un error. Me senté lentamente. No es un error, respondí con serenidad. Silencio incómodo. Necesitamos confirmación formal de su parte para continuar con las restricciones, añadió. Confirmación otorgada. La voz dudó antes de continuar. Entendido. Procederemos según su instrucción. Colgué. Sentí una punzada leve en el pecho. No de culpa, de cierre definitivo. Había pasado años intentando protegerlo incluso de sus propios excesos, cubriendo decisiones impulsivas, corrigiendo discretamente inversiones arriesgadas, evitando crisis que él nunca supo que existieron. Ya no era mi responsabilidad. Entré nuevamente a la casa. Las habitaciones se sentían más amplias, más ligeras. Abrí el armario del pasillo donde guardábamos documentos domésticos. Saqué una caja antigua con fotografías familiares. Me senté en el suelo. Ahí estaba nuestra boda. Éramos jóvenes, sinceros. Él no siempre había sido así. Esa fue la verdad más dolorosa. El cambio ocurrió lentamente. El éxito, el reconocimiento, la admiración externa. Poco a poco empezó a creer que todo provenía exclusivamente de él. Y yo permití que esa narrativa creciera porque el amor, a veces, también es silencio. El teléfono vibró con insistencia.
Martín, otra vez. Acaba de intentar realizar una transferencia personal grande, informó. Fue rechazada. Cerré los ojos un instante. Podía imaginar exactamente su expresión. ¿Cómo reaccionó? Furioso. Ahora exige reunión con la Junta. Sonreí apenas. La Junta. La misma Junta cuyos miembros habían sido designados originalmente por mi familia inversora. ¿Está programada? Pregunté. Dentro de 3 horas. Respiré profundamente. La fase crítica se acercaba. No el colapso financiero, el descubrimiento. Subí al dormitorio y terminé de cerrar mi maleta. Me sorprendió lo poco que necesitaba llevarme. Toda una vida resumida en objetos esenciales. Antes de cerrar tomé una fotografía pequeña de mis padres. La guardé con cuidado. Ya casi, susurré sin darme cuenta. El timbre de la casa sonó. Abrí. Era Teresa, la vecina. «Hola, Clara», dijo sonriente. Vi el auto de Esteban salir temprano. ¿Todo bien? Asentí. Sí, solo reorganizando algunas cosas. Me miró con atención, como si percibiera algo distinto en mí. ¿Te ves tranquila? Sonreí. Lo estoy. Conversamos unos minutos sobre asuntos cotidianos. El clima, el barrio. Cosas pequeñas que parecían absurdamente normales frente a la tormenta invisible que avanzaba. Cuando cerré la puerta sentí gratitud por esa normalidad. A veces la vida continúa sin saber que está presenciando un final. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez no era Martín. Era él. Observé la pantalla unos segundos antes de contestar. «Clara», dijo sin saludo. «Necesito saber si hiciste algo con las cuentas». Su voz ya no tenía arrogancia plena. Había urgencia. «No entiendo la pregunta», respondí con calma. «El banco dice que requieren autorización de otro titular». Silencio. Podía escuchar su respiración acelerada. «¿Hay otro titular?», preguntó finalmente. Miré por la ventana hacia el jardín. Las hojas se movían suavemente con el viento. «Tal vez deberías revisar los documentos originales», dije. «¿Qué documentos?» «Los que firmaste durante años». Pausa larga. «Clara, esto no es gracioso. Nunca fue un juego». Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos no temblaban. Eso me sorprendió. Esperaba sentir miedo, pero solo había una calma profunda, casi inevitable. Minutos. Después llegó un mensaje de Martín. «La Junta acaba de recibir la documentación completa». El reloj marcaba el inicio del verdadero cambio. Me senté en el estudio. Esperé. No necesitaba hacer nada más. El plan ya caminaba solo. 1 hora después el teléfono comenzó a sonar repetidamente. Llamadas perdidas, mensajes, correos urgentes. No respondí. Finalmente llegó un mensaje de él. «Necesitamos hablar. Ahora». Respiré hondo. Sabía que ese momento llegaría, pero aún no, porque todavía faltaba la pieza más importante, la verdad completa. Y cuando esa verdad emergiera, ya no habría regreso posible. Miré alrededor por última vez. La casa seguía hermosa, intacta, silenciosa, como si esperara también el instante exacto en que todo cambiaría para siempre. Y ese instante estaba cada vez más cerca. El reloj marcaba poco después del mediodía cuando comprendí que la fase silenciosa había terminado. Hasta ese momento, todo había sido invisible. Firmas digitales, autorizaciones legales, transferencias ejecutadas con precisión quirúrgica, movimientos elegantes, casi imperceptibles. Pero el poder verdadero nunca permanece oculto demasiado tiempo. El teléfono vibró sobre el escritorio. «Martín», contesté sin hablar. «La reunión acaba de empezar», dijo. Él entró convencido de que resolvería un error administrativo. Cerré los ojos. Podía verlo perfectamente. La sala de juntas con paredes de vidrio. La mesa larga de madera oscura. Los directivos sentados en silencio profesional, mientras él llegaba irritado, seguro de recuperar el control con su sola presencia.
¿Y ahora? Pregunté. Ahora están entregando la documentación histórica. Sentí un leve peso en el pecho. No era culpa. Era algo más complejo. Despedida. Porque en ese instante comenzaba a morir la versión del mundo en la que él había vivido durante años. Avísame cuando pregunte por mí, dije. Lo hará, pronto. Colgué. El silencio volvió a envolver la casa. Preparé té nuevamente, más por ritual que por necesidad. Mis manos se movían con naturalidad absoluta, como si estuviera atravesando un día común. Quizá porque, en cierto sentido, lo era. No estaba destruyendo nada, solo estaba dejando de sostener una mentira. Me senté junto al ventanal del salón. Desde allí podía ver el jardín completo, las plantas que crecieron bajo cuidados constantes, discretos, casi invisibles. Pensé en todas las veces que él se burló de mi dedicación al jardín. Nunca entenderé cómo puedes pasar horas en algo que no produce dinero. Sonreí. Las cosas que se cuidan en silencio siempre terminan sosteniendo lo esencial. El teléfono sonó. Esta vez era él. No contesté. Sonó nuevamente. Y otra vez. Finalmente dejó un mensaje de voz. Lo escuché. Clara, necesito que me llames inmediatamente. Hay un problema serio con la empresa. Dicen que apareces como accionista principal. Debe ser un error legal. Llámame. Su voz ya no era arrogante. Era confusa, frágil. Guardé el teléfono sin responder. Aún no era el momento. Minutos después llegó un mensaje de Martín. Acaba de ver el acta constitutiva original. Respiré profundamente. Recordé el día en que firmé ese documento junto a mi padre. Yo tenía poco más de 20 años. Él insistió en estructurar las inversiones familiares bajo mi titularidad directa. No todos los socios serán eternos, dijo entonces. Nunca imaginé cuán literal sería esa frase. El teléfono volvió a vibrar. Martín otra vez. Contesté. Preguntó por usted. Informó. Está revisando contratos uno por uno. No entiende cómo nunca lo notó. Miré mis manos. Porque nunca quiso mirar. Respondí. Martín guardó silencio unos segundos antes de hablar. Clara, está realmente afectado. Cerré los ojos. No deseaba su destrucción. Solo la verdad. Continuemos, dije suavemente. Colgué. Caminé por la casa lentamente. Cada habitación parecía observarme. Recordé las fiestas organizadas para celebrar sus logros profesionales. Los discursos donde agradecía a socios, empleados, inversionistas. Nunca a mí. No por maldad, por ceguera. La puerta principal permanecía abierta hacia el jardín. Entraba una brisa suave que movía las cortinas. Por primera vez sentí que ese lugar ya no me retenía. El teléfono sonó de nuevo. Contesté. Su respiración llegó antes que sus palabras. Clara, ¿qué está pasando? No grité, no acusé, simplemente respondí. Está pasando exactamente lo que siempre estuvo escrito. Silencio largo. Dicen que tú eres propietaria mayoritaria de la compañía, dijo finalmente. Sí. La palabra cayó entre nosotros con una calma irreversible. Eso es imposible, susurró. Yo construí esa empresa. Miré el reflejo del jardín en el vidrio. La dirigiste, corregí suavemente. No es lo mismo. Escuché el sonido de una silla moviéndose violentamente al otro lado de la línea. ¿Por qué nunca dijiste nada? La pregunta me atravesó más de lo que esperaba, porque la respuesta era dolorosa. Porque nunca preguntaste. Silencio. Podía imaginar su rostro pálido, repasando años enteros bajo una nueva luz. Esto es una locura, dijo. Debe haber algún error legal. No lo hay. Su respiración se volvió pesada. Necesito hablar contigo en persona. Miré el reloj. Aún faltaban horas para que se cumpliera su ultimátum. No ahora, respondí. Colgué. Apagué el teléfono. El mundo quedó en silencio otra vez. Subí al dormitorio y me senté sobre la cama vacía.
Observé el espacio donde había dormido durante décadas junto a un hombre que creyó conocerme completamente. Nunca supo quién era yo fuera del papel que le resultaba cómodo, no por falta de amor inicial, sino porque el éxito lo convirtió lentamente en el único protagonista de su propia historia, y yo acepté desaparecer para sostener la paz, hasta que dejó de ser paz. El teléfono volvió a encenderse. Decenas de mensajes, empleados, directivos, abogados, todos confirmando lo mismo. La verdad había salido a la superficie. Martín llamó nuevamente. «La Junta acaba de votar», dijo. «Usted queda oficialmente ratificada como presidenta ejecutiva». Respiré profundamente. No sentí euforia, solo cierre. «Gracias, Martín». Él salió de la reunión hace unos minutos. «¿Cómo estaba?» Pausa breve. «Desorientado». Asentí en silencio. Era inevitable. Colgué. Bajé al salón y tomé mi maleta. La coloqué junto a la puerta principal. No huía. Simplemente dejaba atrás un escenario que ya había cumplido su función. Miré la casa por última vez. Las paredes guardaban risas reales, discusiones inevitables, sueños compartidos que en algún momento fueron sinceros. Nada de eso desaparecía, pero tampoco justificaba quedarse donde ya no había respeto. El sonido de un auto acercándose rompió el silencio. Me asomé por la ventana. Su vehículo entró bruscamente al camino. Había regresado, más temprano de lo previsto. El motor se apagó de golpe. La puerta del auto se abrió con violencia. Caminó hacia la entrada con pasos rápidos, casi desesperados. Respiré hondo. El momento había llegado antes de lo esperado. Abrí la puerta antes de que tocara. Nos quedamos frente a frente. Sus ojos buscaban respuestas que ya no podían evitarse. Y por primera vez en muchos años, él me miró realmente. No como esposa, no como acompañante, sino como alguien que acababa de descubrir que nunca había entendido quién tenía delante. «Clara», dijo con la voz quebrada, «¿qué hiciste?» Lo observé con calma. No había odio, solo verdad. «Nada», respondí suavemente. «Solo dejé de ocultar quién soy». El viento movió las hojas del jardín detrás de mí. El silencio entre nosotros se volvió pesado, inevitable, porque ahora comenzaba la parte más difícil. No el dinero, no la empresa, sino enfrentarse a la realidad. Y esa realidad apenas empezaba a revelarse. Se quedó inmóvil en la entrada, como si cruzar el umbral de la casa requiriera un esfuerzo físico que nunca antes había sentido. Lo observé sin prisa. Durante décadas había visto ese mismo cuerpo moverse con absoluta seguridad, siempre avanzando, siempre decidido, siempre convencido de que el mundo respondía a su voluntad. Ahora parecía un hombre que acababa de perder el mapa. «Clara», repitió, más bajo, «necesito que me expliques qué está pasando». No levanté la voz. No era necesario. «Entra», le dije. Cruzó la puerta lentamente. Sus ojos recorrieron la sala como si buscara algo familiar que confirmara que todo seguía igual. Pero ya no lo estaba. Dejó las llaves sobre la mesa. El sonido metálico resonó extraño, casi ajeno. «La Junta dice que eres la accionista mayoritaria», continuó, «que las cuentas, que todo depende de tu autorización». Tragó saliva. «Eso no tiene sentido». Lo miré con calma. «Tiene todo el sentido». Se pasó ambas manos por el rostro. Era la primera vez que lo veía realmente desorientado. No furioso, no arrogante, perdido. «Yo dirigí esa empresa durante 20 años», dijo. «Yo firmé contratos, cerré acuerdos, expandí operaciones». «Sí», respondí suavemente. «Lo hiciste bien». La afirmación lo desconcertó. Esperaba reproches, no reconocimiento. «Entonces explícamelo», exigió. «¿Cómo es posible?» Lo invité a sentarse. Tardó unos segundos en hacerlo, como si sentarse implicara aceptar una posición desconocida. Me acomodé frente a él.
Respiré profundo. Sabía que esa conversación marcaría el verdadero final. Cuando mis padres murieron, empecé. Heredé sus inversiones. Frunció el ceño. Lo sé, pero eran pequeñas propiedades familiares. Negué con suavidad. Nunca fueron pequeñas. Lo vi reconstruir recuerdos, conversaciones antiguas que probablemente había descartado como irrelevantes. Mi padre estructuró un fondo de inversión antes de morir. Continué. Yo quedé como única beneficiaria. Silencio. Ese fondo fue el capital inicial de la empresa que tú dirigiste. Sus ojos se abrieron lentamente. No, eso no puede ser. Puede. Tomé la carpeta gris y la coloqué sobre la mesa. La abrió con manos tensas. Página tras página. Firmas. Sellos notariales. Fechas anteriores incluso a nuestro matrimonio. Lo observé leer sin interrumpirlo. El sonido del papel pasando era el único ruido en la casa. Finalmente levantó la mirada. ¿Todo esto siempre fue tuyo? Asentí. Desde el principio. Se reclinó en la silla como si el aire hubiera desaparecido de la habitación. Pero yo trabajé, yo construí. Nunca dije que no trabajaras, respondí con suavidad. Fuiste un excelente director. Esa palabra pareció golpearlo más fuerte que cualquier acusación. Director, no dueño. Guardó silencio largo. Podía ver cómo su mente reorganizaba años completos de memoria. ¿Por qué nunca lo dijiste? Preguntó finalmente. La pregunta dolía, porque la respuesta era sencilla y devastadora. Porque al principio no importaba. Recordé nuestros primeros años. Éramos un equipo. No había necesidad de demostrar nada. Después, empezaste a creer que todo debía girar alrededor de ti. Añadí. Y dejarte creerlo hacía la vida más tranquila. Su mirada cayó hacia el suelo. ¿Me mentiste? Negué. Nunca mentí. Solo no corregí tus conclusiones. El silencio se volvió espeso. Entonces, todo este tiempo fuimos socios, dije. Solo que tú nunca quisiste verlo así. Se levantó, abruptamente, y comenzó a caminar por la sala. Esto es una locura, murmuró. Nadie me dijo nada. Firmaste cada documento. Se detuvo. Confiaba en ti. Lo miré directamente. Yo también confiaba en ti. La frase quedó suspendida entre nosotros, y por primera vez comprendió el verdadero peso de todo. No era una trampa. Era confianza mal entendida. Las cuentas, dijo lentamente, también siempre estuvieron bajo el fideicomiso familiar. Su respiración se volvió irregular. Entonces, cuando me pediste que revisara riesgos financieros hace años, intentaba protegernos. Se dejó caer nuevamente en la silla. Dios, susurró. No lloró, pero algo dentro de él se quebró. El orgullo no desaparece con ruido. Se desarma en silencio. ¿Daniela sabe esto? Preguntó de repente. Negué. No. Soltó una risa amarga. Ella cree que soy dueño de todo. No respondí. No hacía falta. El teléfono vibró sobre la mesa. Su pantalla iluminada mostró el nombre de Daniela. Lo observó sin contestar. El teléfono dejó de sonar. Volvió a sonar. Esta vez respondió. Sí. Escuché solo su lado de la conversación. No. Ahora no puedo. Estoy ocupado. Pausa. No. No es buen momento para hablar de decoración. Silencio más largo. Su expresión cambió. ¿Cómo que cancelaron la tarjeta? Cerró los ojos. Luego hablamos. Colgó lentamente. Apoyó los codos sobre la mesa y se quedó mirando sus manos. Todo se está cayendo, dijo. Lo observé con calma. No, solo estás viendo cómo realmente era. Levantó la mirada hacia mí. Había algo nuevo en sus ojos. No autoridad, no superioridad, vulnerabilidad. ¿Planeaste esto? Respiré hondo. Planeé protegerme. Asintió lentamente, como si cada respuesta encajara en un rompecabezas doloroso. ¿Desde cuándo?
Pensé un momento. Desde que entendí que ya no éramos un equipo. No preguntó más, porque sabía exactamente cuándo ocurrió eso. Se levantó y caminó hacia el ventanal. Miró el jardín largo rato. Siempre pensé que eras feliz aquí, dijo sin girarse. Lo fui. El pasado no necesitaba ser negado. ¿Y ahora? Lo pensé. Ahora soy libre. La palabra quedó flotando. Se giró hacia mí. ¿Esto significa que todo terminó? Lo miré con serenidad absoluta. Tú pediste el divorcio. Sus hombros cayeron apenas, como si recién entendiera el peso real de aquella frase pronunciada con tanta seguridad el día anterior. 24 horas. Había creído que ese plazo me expulsaría. Nunca imaginó que marcaría su propio despertar. Se acercó lentamente. Clara, yo no sabía. No era una excusa. Era una confesión. Y por primera vez sentí compasión verdadera. Porque el hombre frente a mí no era el enemigo. Era alguien enfrentándose a sí mismo. Pero algunas comprensiones llegan demasiado tarde. El teléfono volvió a vibrar. Mensaje de Martín. Los representantes legales llegarán en 1 hora. Levanté la mirada. El siguiente paso comenzaba. Y con él, el final definitivo de todo lo que habíamos sido. La hora siguiente transcurrió en un silencio extraño, casi solemne. No discutimos. No hubo reproches. Solo dos personas sentadas en la misma casa entendiendo, quizá por primera vez, la verdadera dimensión de su historia compartida. Él permanecía junto al ventanal mirando el jardín como si buscara respuestas entre las hojas. Yo ordenaba algunos documentos sobre la mesa del comedor, no porque fuera necesario, sino porque necesitaba mantener las manos ocupadas. El reloj avanzaba con una lentitud insoportable. Finalmente habló. ¿Alguna vez pensaste en decírmelo todo? No levanté la vista. Muchas veces. ¿Y por qué no lo hiciste? Respiré hondo antes de responder. Porque cada vez que intentaba hablar de decisiones importantes, tú ya habías decidido. No fue una acusación. Fue un recuerdo. Lo vi a sentir lentamente. Como si escenas olvidadas regresaran una tras otra. Reuniones donde interrumpía. Conversaciones donde asumía conclusiones. Momentos donde mi opinión quedaba reducida a cortesía. Creí que te gustaba mantenerte al margen, murmuró. Aprendí a hacerlo. El silencio volvió. El teléfono vibró nuevamente. Esta vez no era él, ni Martín. Era Daniela. Mi nombre apareció en la pantalla. Me sorprendió. Contesté. ¿Clara? Dijo la voz joven, aguda, incómodamente segura. Necesito hablar contigo. Su tono mezclaba nerviosismo y exigencia. Te escucho. No entiendo qué está pasando, pero Esteban no responde bien y algunas cosas dejaron de funcionar. Pausa breve. ¿Sabes algo? Miré a mi esposo. Permanecía inmóvil, escuchando sin intervenir. Tal vez deberías hablar con él, respondí. Lo intento, pero está raro. Dudó antes de añadir. Pensé que tú podrías aclararme cómo funcionan las cuentas de la casa. Ahí estaba. La preocupación real. No el matrimonio. No el divorcio. Las cuentas. Sentí una calma inesperada. Las cuentas funcionan exactamente como deben, dije. Silencio incómodo. Bueno, respondió ella. Supongo que todo se arreglará. No sonaba preocupada por él, solo por la estabilidad que imaginaba perder. Que tengas buen día, Daniela. Colgué suavemente. Él cerró los ojos. Ya lo sospecha, dijo. Probablemente. Se sentó frente a mí, cansado. Nunca vi esto venir. Lo observé con atención. Era cierto. Su error no fue maldad. Fue certeza absoluta. Creer que conocía toda la historia. El timbre de la puerta sonó. Los representantes legales habían llegado. Abrí. Martín entró acompañado por 2 abogados y un notario. Sus movimientos eran discretos, respetuosos, casi silenciosos. Nadie levantó la voz ni adoptó actitud triunfal. No era una invasión.
Era un procedimiento. Mi esposo permaneció sentado mientras ellos se acomodaban en el comedor. «Buenos días, señor Esteban», saludó Martín con profesionalismo impecable. Él respondió apenas con un gesto. Martín colocó varias carpetas sobre la mesa. «Venimos a formalizar la transición administrativa y la separación patrimonial acordada». La palabra transición parecía pesar toneladas. El notario comenzó a explicar documentos con voz neutra. Propiedades registradas, estructuras societarias, fideicomisos activos. Cada explicación desmontaba lentamente la narrativa que él había sostenido durante años. Yo permanecí en silencio. No necesitaba intervenir. Todo estaba escrito mucho antes de ese día. Finalmente Martín deslizó un documento frente a él. Aquí se confirma que la residencia está registrada bajo el fideicomiso familiar de la señora Clara. Mi esposo levantó la mirada lentamente hacia mí. La comprensión fue inmediata. «La casa», susurró. Asentí. Siempre fue parte de la herencia familiar. No hubo escándalo. Solo un largo silencio. El notario continuó. «Según los términos legales, usted dispone de un plazo para retirar sus pertenencias personales». Las palabras eran corteses, pero definitivas. Él soltó una risa breve, casi incrédula. «Ayer yo estaba expulsándola, y hoy…» No terminó la frase. No hacía falta. La realidad ya hablaba por sí sola. Firmó los documentos con manos ligeramente temblorosas. Cada firma parecía cerrar un capítulo distinto. Cuando terminó, dejó la pluma sobre la mesa y permaneció mirando el papel. «¿Así termina todo?», preguntó en voz baja. Martín respondió con respeto. «Así comienza una nueva etapa para ambos». Los abogados recogieron los documentos y se retiraron discretamente. Martín fue el último en salir. Antes de cerrar la puerta me dijo en voz baja: «Todo está resuelto, Clara». Asentí agradecida. Cuando quedamos solos nuevamente, la casa pareció más grande que nunca. Él permanecía sentado, inmóvil. Pasaron varios minutos antes de que hablara. «Daniela viene esta noche», dijo. No respondí. Supongo que tendrá que cambiar sus planes. Su voz no tenía ironía, solo cansancio. Se levantó lentamente y caminó hacia el dormitorio. Escuché abrir armarios, mover cajones, seleccionar ropa. No había furia, solo aceptación progresiva. Regresó con una maleta pequeña. La misma escena que yo había vivido horas antes. Nos encontramos nuevamente en la entrada. Durante un instante ninguno habló. Finalmente dijo: «Nunca imaginé que terminaría así». Lo miré con suavidad. «Yo tampoco imaginé que llegaríamos a este punto». Asintió. Sus ojos estaban húmedos, aunque no lloraba. Fui arrogante. No negué, porque reconocerlo era parte de su propio proceso. «Creí que todo me pertenecía», añadió. «Incluso tú». La honestidad dolía más que cualquier discusión. «Ya no importa», respondí. Se acercó un paso más. «¿Hay alguna posibilidad?». La pregunta quedó incompleta, y aún así entendí. Respiré profundo. «Lo que había entre nosotros existió de verdad», dije, «pero también se terminó hace tiempo». Asintió lentamente, aceptando. Por primera vez sin discutir. Tomó la maleta. Abrió la puerta. Se detuvo antes de salir. «Nunca supe quién eras realmente», dijo. Sonreí con una tristeza serena. «Yo tampoco. Hasta ahora». Salió. El sonido de la puerta cerrándose fue suave, sin dramatismo, sin explosión, solo un final. Me quedé sola en el vestíbulo. No sentí victoria, ni revancha, solo una ligereza profunda. Caminé hacia el jardín mientras el sol comenzaba a caer. El aire de la tarde era tibio, casi nuevo. El teléfono vibró. Un último mensaje de Martín. Proceso finalizado. Miré alrededor. La casa, las plantas, el silencio. Todo seguía ahí. Pero yo ya no era la misma mujer que había escuchado aquel ultimátum.
porque en 24 horas no había perdido un matrimonio. Había recuperado mi vida, y al día siguiente, él comprendería completamente lo que eso significaba. No lloré cuando el portón se cerró detrás de su auto. Me quedé de pie en el jardín, observando cómo las hojas apenas se movían con el viento suave de la tarde. Todo estaba intacto. La casa, las flores, los caminos de piedra que yo misma había elegido años atrás. Lo único que ya no estaba era la ilusión. Entré lentamente. La casa se sentía distinta, no vacía, no triste, honesta. Subí al dormitorio y me senté en el borde de la cama. El lado derecho estaba desocupado, las almohadas perfectamente alineadas. El armario abierto mostraba el espacio donde su ropa había estado hasta esa mañana. 30 años condensados en un silencio. Respiré hondo. Y entonces, por primera vez desde que lanzó aquellos papeles sobre la mesa, permití que el cuerpo sintiera el peso real de todo. No era rabia, no era triunfo, era duelo, porque aunque él hubiera sido arrogante, aunque me hubiera subestimado, aunque hubiera pronunciado mi casa con esa seguridad hiriente, también fue el hombre que sostuvo mi mano cuando murió mi madre. Fue quien me acompañó en hospitales, fue quien celebró logros. Nada de eso desaparecía por arte de magia. La verdad no borra la historia, la reordena. Bajé nuevamente al salón. El reloj marcaba el final de las 24 horas exactas que él había impuesto. 24 horas para salir de su casa. Sonreí apenas. La ironía era demasiado precisa. El teléfono vibró. Número desconocido. Contesté. Clara, dijo una voz alterada. Soy Daniela. No parecía segura. Te escucho. Esteban está confundido. Dice que hubo un error con la empresa, que tú eres dueña de todo. Su respiración era rápida. No sonaba triste. Sonaba preocupada. No es un error, respondí con calma. Silencio. Entonces, ¿qué significa eso? Miré el retrato familiar sobre la pared. Significa que las cosas nunca fueron exactamente como él pensaba. La voz del otro lado vaciló. Pero él me aseguró que todo estaba a su nombre. Esa frase resumía todo. Entiendo, dije suavemente. Hubo un silencio incómodo, más largo esta vez. ¿Y ahora qué va a pasar? Preguntó finalmente. No preguntó por el matrimonio, ni por él. Preguntó por el futuro material. Eso dependerá de las decisiones que tome. Respondí. No añadió nada más. Colgó. Sentí una mezcla extraña de compasión y distancia. No la odiaba. Daniela era el síntoma, no la causa. Subí al estudio una vez más y cerré la carpeta gris definitivamente. Ya no necesitaba revisarla. El secreto había dejado de ser secreto. Me senté frente al escritorio y abrí el portátil. Decenas de correos electrónicos aguardaban. Mensajes formales de directivos confirmando la transición. Felicitaciones prudentes. Ofertas de reunión. Lealtades reafirmadas. Durante años esas mismas personas me habían tratado con respeto silencioso, aun cuando él hablaba como si todo dependiera exclusivamente de su visión. Ellos sabían, siempre lo supieron. Solo que el respeto verdadero no hace ruido. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era él. Contesté. Su voz estaba diferente, más baja, más humana. Estoy en el hotel, dijo. No pregunté cuál. No hacía falta. Necesito entender qué significa todo esto, continuó. Daniela, no sabía nada. Cerré los ojos un instante. Nadie sabía nada. Ni siquiera mis socios más cercanos. Ellos sabían quién firmaba los documentos finales. Silencio. Clara, ¿yo era solo un empleado? La pregunta llevaba un dolor que no esperaba. Pensé cuidadosamente antes de responder. No, eras mi esposo y el director de la empresa, pero no era dueño. No. Su respiración se volvió pesada. Siempre creí que lo había construido con mis propias manos. Lo construiste, dije. Solo que no solo.
Hubo una pausa larga. ¿Por qué me dejaste creer lo contrario? Miré mis manos apoyadas sobre el escritorio. Porque cada vez que intentaba compartir decisiones, tú ya habías decidido por los dos. No hubo discusión, solo aceptación progresiva. Fui un idiota, susurró. No respondí. No necesitaba humillarlo. Ya estaba enfrentando suficiente. ¿Esto es definitivo? Preguntó después de unos segundos. Sí. Esa palabra fue más pesada que cualquier otra. Nunca imaginé que terminaría perdiéndolo todo en un solo día. Respiré profundo. No lo perdiste en un día. Lo perdiste lentamente. Pero no añadí eso en voz alta. Colgué suavemente. Me levanté y caminé hacia el jardín una vez más. El cielo comenzaba a oscurecer. Las luces exteriores se encendieron automáticamente. Siempre me gustó ese sistema. Lo instalé yo. Sonreí. Detalles pequeños que él nunca notó. Esa noche dormí sola en la casa por primera vez en décadas. Y sorprendentemente, dormí profundamente. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer. Preparé café. Me senté junto al ventanal mientras la luz comenzaba a llenar el espacio. No había ruido. No había tensión. Solo una paz amplia y firme. El teléfono vibró poco después. Mensaje de Martín. Él solicitó reunión privada con usted. Insiste en hablar antes de cualquier acuerdo final. Asterisco. Sabía que ese momento llegaría. El hombre que había lanzado un ultimátum ahora pedía una conversación. No por dinero, por comprensión. Respondí. Que venga. Una hora más tarde escuché nuevamente el sonido del portón. Me quedé sentada. No corrí. No me preparé. Solo esperé. La puerta principal se abrió lentamente. Entró. No llevaba traje. No llevaba esa postura, dominante habitual. Parecía más joven, más vulnerable. Caminó hasta el centro del salón. Y esta vez no habló de la casa, no habló de las cuentas, no habló de la empresa. Se detuvo frente a mí. Y sin orgullo, sin arrogancia, sin teatralidad, cayó de rodillas. No como un gesto exagerado, sino como alguien que finalmente entendió el peso real de lo que había hecho. Clara, dijo con la voz quebrada, me equivoqué. No respondí de inmediato. Lo miré. El hombre que creyó poseerlo todo. El hombre que no supo ver a la mujer frente a él durante años. Y en ese instante comprendí algo definitivo. No necesitaba venganza. No necesitaba humillarlo. Ya había recuperado lo único que realmente importaba, mi dignidad. Levántate, dije con serenidad, porque el verdadero final no era verlo caer, era poder caminar lejos con la frente en alto. Y eso ya lo había logrado. No se levantó inmediatamente. Permaneció arrodillado unos segundos más, como si necesitara sentir físicamente el peso de ese momento. Yo tampoco me moví. El silencio entre nosotros no era incómodo, era profundo, inevitable, lleno de todo lo que nunca habíamos dicho durante años. La luz de la mañana entraba por los ventanales y caía sobre su rostro cansado. Nunca lo había visto así, no derrotado, humano. Levántate, repetí con suavidad. Obedeció lentamente. Se sentó frente a mí, pero esta vez sin ocupar demasiado espacio, sin imponerse. Sus manos permanecían juntas, entrelazadas, como si buscara sostener algo invisible. No vine a pedir dinero, dijo finalmente. Asentí. Sabía que no era eso. Vine porque anoche entendí algo que nunca había querido ver. Lo escuché sin interrumpir. Siempre pensé que el éxito era mío. Continuó. Que todo lo que teníamos era resultado de mi esfuerzo, y que tú simplemente estabas ahí. Respiró profundamente. Ahora veo que tú sostenías todo mientras yo creía ser indispensable. Sus palabras no tenían dramatismo, solo verdad tardía. No necesito que te castigues, respondí. No es castigo, dijo. Es comprensión. Guardó silencio unos segundos antes de añadir. Ayer perdí la empresa.
Perdí la casa, perdí la vida que creía tener. Y lo único que realmente me dolió fue darme cuenta de que te perdí mucho antes. Sentí una punzada leve en el pecho, porque era cierto. El matrimonio no terminó con el divorcio. Terminó lentamente, casi sin ruido, años atrás. Cuando empezaste a dejar de escucharme, dije con calma, algo entre nosotros comenzó a desaparecer. Asintió. Yo pensaba que estaba liderando, pero en realidad estaba dejando de compartir. Esa frase mostró algo que nunca había visto en él. Conciencia. No defensiva, no orgullosa, real. Daniela se fue esta mañana. Añadió después de un momento. No reaccioné. Cuando entendió que la situación económica no era la que imaginaba, decidió que necesitaba pensar las cosas. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Supongo que fue justo. No había rencor en sus palabras, solo aceptación. No la culpes, dije. Cada persona busca su propia seguridad. Lo sé, respondió. Yo también lo hice, durante años. Nos quedamos en silencio observándonos. Por primera vez no había roles, ni esposo dominante, ni esposa discreta, solo dos personas reconociendo quiénes habían sido realmente. Anoche casi no dormí, continuó. Revisé documentos antiguos, recordé conversaciones, momentos donde me advertiste cosas que ignoré. Su voz se volvió más baja. Siempre estuviste allí intentando construir juntos, y yo estaba ocupado demostrando que podía hacerlo solo. Respiré profundo. No necesitaba decirte, lo dije. La comprensión auténtica no requiere victoria. ¿Sabes qué fue lo más difícil? Preguntó. Negué suavemente. Darme cuenta de que nunca me humillaste. Pudiste hacerlo. Pudiste destruirme frente a todos, y no lo hiciste. Lo miré con serenidad. Nunca quise destruirte, porque era verdad. Mi plan nunca fue venganza. Fue supervivencia. Solo quería recuperar mi lugar, añadí. Asintió lentamente. Y lo hiciste con una dignidad que yo no tuve. El reloj marcaba el paso del tiempo sin prisa. Afuera, los vecinos comenzaban su rutina diaria. Autos pasando, perros ladrando a lo lejos, una vida normal continuando sin saber que dentro de esa casa se estaba cerrando una historia entera. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Pensé unos segundos. Trabajar, viajar quizá, reconstruirme sin esconderme. Sonrió apenas. Siempre fuiste más fuerte de lo que entendí. Siempre fui la misma, respondí. Solo que ahora ya no me hago pequeña para que otros se sientan grandes. Sus ojos se humedecieron. No apartó la mirada. ¿Hay algo que pueda hacer para reparar esto? La pregunta llegó sin expectativa. No buscaba volver. Buscaba redención personal. Aprender, dije. Eso es suficiente. Asintió lentamente. Lo intentaré. Se levantó y caminó por la sala con pasos tranquilos. Observó fotografías, muebles, objetos cotidianos que probablemente veía por primera vez sin asumir que le pertenecían. Se detuvo frente al jardín. Nunca noté cuánto trabajo había aquí, murmuró. Sonreí. Porque alguien lo hacía antes de que lo necesitaras notar. Se giró hacia mí. Gracias por no odiarme. Lo pensé un momento. El odio también ata, y yo ya no quiero estar atada a nada. La frase pareció liberarlo tanto como a mí. Tomó su abrigo. Creo que ahora sí entiendo lo que significa perder, y también lo que significa crecer. Se acercó a la puerta. Antes de salir se detuvo. Fui feliz contigo, Clara. Sentí un calor suave en el pecho. Yo también. No negamos el pasado. Solo aceptamos que había terminado. Abrió la puerta. La luz exterior entró con fuerza. Cuídate, dijo. Tú también. Salió sin mirar atrás. El sonido del portón cerrándose fue definitivo. Esta vez no hubo vacío, solo espacio. Caminé lentamente hacia el jardín y me senté entre las plantas. El aire olía a tierra húmeda y flores nuevas.
Pensé en todo lo ocurrido en esas 24 horas. Un ultimátum, un secreto revelado, un imperio redefinido, un matrimonio terminado, pero sobre todo, una mujer que dejó de vivir en silencio. El teléfono vibró. Mensaje de Martín. Todo finalizado legalmente. Usted queda oficialmente como única propietaria y directora. Le respondí. Gracias. Guardé el teléfono. Miré el cielo despejado. Por primera vez en décadas no había expectativas ajenas sobre mis hombros. No tenía que demostrar nada. No tenía que sostener a nadie. No tenía que esconder mi inteligencia ni mi historia. Respiré profundamente. La verdadera victoria no fue quedarme con la casa, ni con la empresa, ni con el dinero. Fue recuperar mi voz. Y mientras el sol ascendía lentamente sobre el jardín que siempre cuidé en silencio, comprendí algo que tardé toda una vida en aprender. La libertad no llega cuando alguien pierde. Llega cuando finalmente decides dejar de renunciar a ti misma. Y ese día, por fin había llegado.